la bienvenida a las predicaciones del legado del reverendo Rolando Gutiérrez Cortés. Esperamos que sea de bendición e inspiración para tu vida. Las mujeres vinieron para ungir a Jesús en el sepulcro. Jesús, quien había nacido y había crecido a vista de todo el mundo y que habían dejado sorprendido a toda la gente cuando buscó para seguirle a personas muy comunes, porque aun cuando parecían insignificantes a los ojos del mundo, cuando Él los escogió, los eligió, los llamó y los preparó, hizo ver que en estas vidas rústicas Él podía burilar como un orfebre, un tallado perfecto. Y los reconoció como sus discípulos, aun cuando en medio de sus caracteres se debatían en luchas tremendas, pero nunca los desconoció como tales, sino que los amó hasta el fin. Y es que Jesús contempla el esplendor de vida, y no solamente mira la vida natural que cada uno de nosotros tenemos, sino el esplendor de vida que Dios nos ha dado y que con su gracia Él puede sacar y hacer brillar en medio del mundo. Seguidores de Jesús como Pablo nos permitieron ver que este mismo principio de esplendor de vida van a darse en Pablo cuando ve congregaciones que emergen de pueblos fanáticos, idólatras y difíciles, pero que en un momento van a transformarse en iglesias preciosas, y fanáticos e idólatras como los efesios y difíciles como los gálatas y conflictivos como los corintios van a tornarse en iglesias que se convertirán en instrumentos de redención bajo el acto de la gracia divina. Y el esplendor de vida no solamente se ve a niveles individuales, sino también a niveles congregacionales. Y comenzamos a darnos cuenta que la revelación de Dios en Jesucristo no solamente transforma a individuos y lo hace aptos para el reino, sino que transforma a individuos individualistas, separatistas, segregacionistas, en comunidades, en congregaciones, en iglesias de santos que van a ser para gloria de su nombre y honra de su reino. Y el esplendor de la vida de los hombres ya no solo se manifiesta a niveles personales, sino el esplendor de la vida de los hombres se va a manifestar en su capacidad de convivio comunitario, en donde los egoísmos se van a trastocar en generosidades, en donde los resentimientos se van a superar por amor y perdón, y en donde la obcecación de vida egoísta y aislacionista se va a trastocar en visión de reino con el que se marcha hacia adelante. Bendito sea Dios que en Jesús nos revela el esplendor de vida personal. Pero bendito sea Dios que por Jesús, a través del apóstol Pablo, nos revela el esplendor de vida comunitaria. Posteriormente, personas como Francisco de Asís no solamente van a contemplar la vida personal o comunitaria, sino la gran manifestación de la creación de Dios en las flores, en las aves,
en los elementos que le rodeaban, y no solamente como un prototipo de la ecología, como ahora lo podrían llamar, sino porque veía en la naturaleza la manifestación de Dios, y comenzó a llamar hermanos a todos los elementos que le rodeaban, porque el esplendor de la vida humana en una persona, el esplendor de la vida humana en una comunidad, no opacaba el esplendor de vida con que el Señor tenía rodeado también el mundo entero. Y cosas que no se vieron en la resurrección, porque por el asombro del levantamiento de Jesús de entre los muertos, no se vio el elemento humano que estaba rodeándole, buscando cómo ungirle, y el hecho de que estaba en un huerto donde florecían los frutos. A través de los siglos pudimos ir viendo poco a poco, como quien deshoja algo oculto, esta revelación del esplendor de vida de parte de nuestro Dios. Y en nuestro mundo actual hemos tenido hombres como Toyohito Kagawa, cristiano japonés, que visitó nuestro México y estuvo en nuestras iglesias y compartió con nosotros mensaje y visión cristianos, y tuvo la capacidad de hacer ver no solamente la vida personal y el esplendor de la vida en la comunidad y el esplendor de la vida en la naturaleza, sino que en los parias, en los hambrientos, en los desnudos, en los inválidos, en los vejados, la imagen de Dios que requería ser tocada por él y su apostolado entre los barrios marginales de Tokio ha llegado hasta nosotros, no solamente en registros históricos, en donde su biografía nos alienta e inspira, sino en el perfil de sus poemas, que justamente traducidos al español por don Gonzalo Báez Camargo, llegan a estimular nuestra visión del esplendor de la vida en medio de las llagas de los leprosos, o del hedor de cloaca de los que buscan el calor en las aguas negras en las ciudades, para percatarnos de que el esplendor de vida que en Cristo nos fue manifestado, que en Pablo nos fue revelado y que a través de la historia nos ha ido siendo develada paso a paso, es para que nosotros nos percatemos del significado de la visión de vida eterna que encontramos en la resurrección de Jesús. Porque la muerte en la resurrección aparece como no teniendo la palabra final. Nadie termina porque se muere. La vida, en nuestra vida, sobrepuja la muerte. Revelación en Jesús. La resurrección es posible en Dios. La personalidad continúa después de la muerte, tan cierto como que Jesús pensó, que Jesús sintió, que Jesús se movió, que Jesús dirigió, que Jesús consoló, que Jesús incluso compartió alimento con los suyos. Y la muerte no tiene la palabra final. Y el esplendor de la vida en Cristo Jesús fue manifiesto. Y es menester conocer al Hijo para tener la visión espiritual de la vida, la visión de vida, la visión de vida eterna, porque la vida eterna es tan real que la podemos ver y no es una abstracción metafísica
como para que fuera a negar nuestra corporeidad. En manera alguna, tan cierto como Jesús se aparece con cuerpo nuevo, retando a los suyos para que si querían pudieran meter los dedos en donde los clavos habían sido hincados en sus manos, o meter su mano en el costado en donde había recibido el lancetazo del centurión, porque la vida eterna de que él gozaba ahora con cuerpo glorificado no negaba su corporeidad. Es más, cuerpo recognoscible. Pudieron ver que era Jesús, distinguir que era Jesús. Sus gestos fueron elocuentes para los discípulos de Emaús, a como su voz conocida para las mujeres que escuchando al Raboni se le tiran a sus pies. La muerte, que ciertamente no tuvo la palabra final, nos hace ver que la vida eterna no niega nuestra corporeidad, sino que tenemos cuerpo, y este cuerpo será resucitado para glorificar a Dios en una gloriosa transformación claramente explicitada por el apóstol San Pablo, inspirado por el Espíritu Santo a lo largo de toda la primera carta a los Corintios, particularmente en el capítulo 15 de la carta. El esplendor de la vida con que se encontraron las mujeres cuando vinieron para ungirle reveló las limitaciones de la muerte y las realidades que la vida eterna nos podía permitir ver en nuestro propio cuerpo, porque nuestra corporeidad permanecía y es más, mantenía vínculos, porque no eran cuerpos que por ser espirituales estaban aislados de los otros. Era un cuerpo como el de Cristo que estaba atendiendo los negocios del reino, los negocios del reino de Dios en este mundo, moviendo desde Jerusalén hasta Galilea, estando en el mar de Genesaret, porque los negocios del reino seguían siendo su signo, porque esta corporeidad seguía manteniendo vínculos sensibles a lo que pasaba alrededor, alentando a la fe constantemente, no solamente a las mujeres, no solamente a los apóstoles, no solamente a los discípulos a los cuales se fue apareciendo, sino incluso a perseguidores como Pablo, que posteriormente recibió la revelación de Dios en Jesucristo cuando iba camino a Damasco. Es una corporeidad de vínculos detectables, cuantificables, registrables, tal como se presentan en las páginas del Nuevo Testamento, en donde el vínculo procura incluso mantenerse en tono armónico con la voluntad de Dios, porque el Padre seguía manteniendo su control. Esta mirada tiene que seguir alentando miradas de fe que llamen a la salvación de los hombres. No es posible estar celebrando nosotros la resurrección de Cristo sin esta sensibilidad de llamar a los hombres a la salvación para que vean vida, amen sus cuerpos y los entreguen como templos santos, vivos, agradables a Dios. Os ruego, va a decir el apóstol, por las misericordias de Dios, que os deis cuenta, presentad vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, porque este cuerpo ciertamente inmanente, presente aquí y ahora, es trascendente, porque Él vive, nosotros también viviremos, y en este cuerpo es donde ha de ser glorificado, magnificado, en este cuerpo, en estos vínculos y en estas relaciones, la resurrección del Cristo
a quien llamamos Señor y Salvador de nuestras vidas. Amén.